Muy buenas noches con todos los asistentes. Mi nombre es Edgar Olivera, soy estratega de comunicación y marketing de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. En esta oportunidad les quiero dar la bienvenida a este masterclass de la Escuela de Psicología, el cual estoy muy seguro le va a ser de mucha apoyo a nivel profesional para cada uno de ustedes. Quiero dar la bienvenida a este masterclass titulado Evaluación Neuropsicológica Infantil, organizado por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres. Empezamos esta jornada agradeciendo a la doctora Anibel Sánchez de Walter, decana de esta facultad, por promover estos espacios académicos. Durante el evento de hoy contaremos con la presencia de la destacada magíster Miluska Montesinos Calero, que nos va a brindar su amplia experiencia. Finalmente, quiero agradecer a todas las personas y solicitarles también mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante todo el evento. De esta manera no vamos a tener interrupciones ni distractores que nos interrumpan durante la exposición de la magíster. Además, quiero indicar que cualquier duda, consulta o pregunta que tengan la pueden formular directamente por el chat del el chat del Zoom, y la magíster estará presta y dispuesta a poder ayudarlas con estas consultas. Para mí es un gran placer iniciar este masterclass con la ponencia de la magíster Miluska Montesinos Calero, quien cuenta con estudios de posgrado de maestría en neurociencia aplicada en el ámbito educativo por la Universidad Alcalá de España, la maestría en rehabilitación neuropsicológica de la Universidad Cervantes de España, maestría en clínica convención neuropsicológica en la Universidad Privada Cayetano Heredia, maestría en aprendizaje y lenguaje por la Universidad Ricardo Palma, diplomado avanzado en autismo de alto funcionamiento y Asperger, y el diplomado en rehabilitación cognitiva en niños y adolescentes en Colombia. Magíster, muchísimas gracias por su tiempo. El masterclass es suyo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Así es un gusto y le agradezco a la universidad por la invitación, pero bueno, vamos a empezar. Por favor, quiero quiero iniciar que cualquier pregunta que quieran eh, darme, lo pueden ir escribiendo por el chat. Bueno, vamos a empezar con lo que es la evaluación neuropsicológica infantil que nos ha venido, nos está uniendo, ¿no? A todos los que estamos acá, son algo de 50 personas. Imagino que todos tienen el interés o están en el trabajo, tienen el área de infantil con niños, con adolescentes, ¿no? Pero vamos a ver que la evaluación neuropsicológica viene, es parte, es una herramienta de lo que es la neuropsicología infantil, ¿no? ¿Y qué es la neuropsicología infantil para podernos ubicar un poco? Dentro de lo que es la rama de la psicología o de la carrera de psicología, tenemos una especialidad que se llama psicología clínica, que es uno de los campos que tenemos, que es la psicología clínica. Dentro de lo que es la psicología clínica está una rama, es la neuropsicología como tal, ¿no? Que apareció en los años 50, trabajando y tratando de explicar y ser el nexo entre lo que toda la información o la ciencia de la neurología con la psicología. Yo trato de siempre asociarlo así como una palabra clave, es como un puente. La neuropsicología es un puente que une a la neurología con la psicología, ¿no? Y dentro del trabajo de años, que es la neuropsicología, que al inicio empezó con los estudios, ¿no? De las lesiones cerebrales en adultos, o solamente veía lo que era el daño cerebral, ¿no? Con esos fueron los pioneros, las primeras investigaciones. Se fue dando con el tiempo que no solamente la neuropsicología servía para dar explicación a un paciente con lesión, sino también a aquellos niños que no por algo adquirido, sino por ya sea por la parte genética hereditaria, tenían algunos trastornos en el neurodesarrollo. Entonces, la neuropsicología infantil es una subrama, subespecialidad de la neuropsicología.
Entonces, para ser un especialista en neuropsicología infantil, primero, para pues, recapitular, tenemos que tener la carrera de psicología, luego tenemos que tener la especialidad en psicología clínica, luego la segunda especialidad en neuropsicología y luego otra especialidad en neuropsicología infantil. Entonces, ¿por qué hago la premura? ¿Por qué? Porque trabajar con niños y entender las alteraciones que te puedan presentar necesita de una expertise, necesita de una capacitación y necesita de un conocimiento, ¿no? Entonces dice que la neuropsicología estudia la relación entre el cerebro y la conducta y la cognición, pero a diferencia del adulto, en un contexto dinámico, es decir, en un cerebro en desarrollo. Qué interesante y qué diferente es el trabajar con un niño que con un adulto, ¿no? Entonces, esto hace que tenemos que entender que en toda la etapa de desarrollo del niño existen procesos de desarrollo, si se va desarrollando las funciones cognitivas y en especial las funciones ejecutivas, que como yo siempre lo digo, las funciones ejecutivas son como el director de orquesta del cerebro, ¿no? Ellos son los que van determinando y vamos a ir al final a entender que muchos de los trastornos en el neurodesarrollo tienen un área lesionada similar, que son las funciones ejecutivas, ¿no? Y este proceso de desarrollo encaminado, engranado de las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas hacen que exista la madurez neuropsicológica. Es decir, ¿cómo podemos decir que un niño está madurando durante su etapa de proceso, si está al ritmo, ¿no? Por eso hay muchas alertas, por eso para poder nosotros eh, hacer una evaluación neuropsicológica infantil, tenemos que entender que tenemos que saber los hitos de desarrollo del niño. Tenemos que saberlo, ¿no? Entonces, ¿y qué es la madurez? ¿Qué es la madurez neuropsicológica? Es el nivel de organización, cómo el cerebro de un niño, de un infante, se va organizando para lograr su maduración, ¿no? Y en esta etapa evolutiva vamos viendo los avances progresivos de qué, primeramente, qué es del niño, ¿no? La psicomotricidad, por eso hablamos del gateo, si se sentó, si miró, del lenguaje, si logró el ritmo, ya sabemos a los 6 meses, por eso hay que saber el tema del desarrollo, a los 6 meses, cuántas palabras podrá decir o qué sonidos tendrá que decir, el desempeño sensorial, la socialización, no, el delimitar su lateralidad, tenemos que y su razonamiento, ¿no? Y cada una de estas etapas van de la mano con su edad cronológica. Entonces, cuando nosotros queremos ver lo que es la evaluación, cuando nos llega un caso de un niño, primero tenemos que ver qué edad tiene. Y segundo, antes de pensar en una alteración superior, como por ejemplo la conducta, pues hay niños que vienen casos como problemas de conducta, problemas de lenguaje, dificultades en el aprendizaje o dificultades en la socialización. Ah, si vemos este cuadrito que es muy, digamos, didáctico, que me permite y que les va a permitir a ustedes entender que no podemos pensar en un desarrollo de un proceso superior que es una conducta adaptativa si no hemos visto lo base. ¿Y qué es lo base en un niño, en un desarrollo del cerebro? Es los sistemas sensoriales. Recordemos que la evaluación neuropsicológica infantil, nosotros vamos a evaluar cómo funciona el cerebro. Y cuando hablamos del cerebro, estamos hablando eh, del sistema cerebral, del sistema nervioso cerebral, ¿cierto? Pero ¿cómo se estimula? ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo va madurando? ¿Cómo va aprendiendo ese cerebro? A través de la información que viene del medio, desde que el niño nace, desde que está en la barriguita, del sonido de mamá, de papá, de la familia, cuando nace,
va recibiendo información del exterior. ¿Y quiénes son los canales de recepcionar esta información? Es el sistema nervioso periférico. ¿Y de qué estamos hablando de eso? Estamos hablando de los sentidos. Nosotros conocemos el sentido, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, ¿cierto? Que siempre nos hemos escuchado que esos son los 5 sentidos, pero ya las últimas investigaciones al estudiar los trastornos en el neurodesarrollo se han dado cuenta que hay 3 sentidos más. Por ejemplo, el sentido de lo que es la interocepción. ¿Y qué es ese sentido? ¿No? Es cuando tienes el cerebro tiene la capacidad de darse cuenta de lo que está sintiendo su organismo, si tiene hambre, si tiene sed, ¿no? El niño, el bebé cuando tiene hambre llora, ¿no? Esa capacidad que es interna es el tema del sentido de interoceptivo, ¿no? Y el propioceptivo es diferente, es la capacidad que tiene el cerebro para saber su posición exacta frente al cuerpo. Por ejemplo, eh, cómo haces, digamos, todo lo que ocurre cuando corre, cuando maneja una bicicleta, qué está pasando con sus articulaciones, con sus músculos, esa capacidad, ¿no? Y la orientación vestibular es el equilibrio que tiene el niño a nivel interno. Y se imaginan, por ahí ya estará más preguntas, y yo seguro que estoy haciendo preguntas. Ah, entonces esto puede ser una explicación de que por qué hay muchos niños que van a terapia de aprendizaje académico, de la tema conductual, tendríamos que ver cómo están estas etapas pues sensoriales, sensoriomotor, el esquema corporal, su tono, su conciencia, la conciencia de la respiración, la planificación. Miren, otra etapa ya es perceptivo motor, acá está la motricidad fina, las destrezas del lenguaje, la imagen corporal, el ajuste y control de postura, su control de atención, para recién llegar a una conducta adaptativa, que en la mayoría de los casos que los chicos que vienen son por aprendizajes académicos y de tema de autorregulación conductual, ¿no? Este cuadro es muy interesante para poder dar la explicación de todos los procesos que tenemos. Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son las diferencias principales entre una evaluación psicológica infantil y una de adultos? Primero, el niño posee un cerebro en desarrollo a comparación del adulto, ¿no? Es decir, este proceso de adquisición de conocimiento va a permitir dar un perfil de la evaluación durante la niñez, pero que va a ser variable, que no va a ser estático. Por eso los niños decimos, dependiendo del tema de los que se presenta con algún trastorno, evaluarlo cada 6 meses, ¿no? Y en otros casos, cada año. Eh, para poder hacer un diagnóstico, una evaluación neuropsicológica infantil, tenemos que tener conocimiento de los diferentes trastornos que se pueden presentar en el neurodesarrollo, problemas de aprendizaje, problemas cognitivos, problemas de lenguaje, los trastornos en el neurodesarrollo que es el TEA, el TDAH, qué características tiene para poder hacer un diagnóstico diferencial. Si no, podemos irnos confundiendo. Luego también, obviamente, la diferencia entre la evaluación de adultos y de niños es que la capacidad de aprendizaje y recuperación del niño es mucho más rápida y es diferente, ¿no? También nos permite ver el valor predictivo de la evaluación con relación al adulto, ¿no? Pero, ojo, teniendo en cuenta, y una gran diferencia, que cuando el paciente, el adulto, tiene una alteración, una lesión, el síntoma es automático. En cambio, en el niño demora. Por eso a veces cuando un niño se cae de cabeza, se pregunta si ha tenido algún desmayo, vamos a irlo observando 6 meses, un año, dependiendo la gravedad que haya sido el golpe, ¿no? Si el niño se duerme inmediatamente después de haberse golpeado, si vomita. Entonces es importante saber que las secuelas de una alteración del perfil neuropsicológico de un niño no va a ser inmediato. Por eso hay que estar siempre en observación, ¿no? Y que
el desempeño de las pruebas neuropsicológicas está significativamente afectado por variables maduracionales del desarrollo. Y los instrumentos, se tendría que buscar instrumentos que sean más flexibles, acordes a la etapa. Cuando hablamos con el tema flexible, ¿a qué nos estamos refiriendo? Eh, que entre el objetivo de una evaluación neuropsicológica siempre va a depender del motivo de consulta. Y si el motivo de consulta no es un trabajo de investigación, sino es un trabajo de rehabilitación, lo que más me va a importar o lo que más voy a necesitar es el análisis cualitativo de las funciones o cómo el niño está respondiendo que del cuantitativo. El cuantitativo solo será referencial, ¿no? Referencial. ¿Eh? Muy bien. Entonces, entendamos entonces que la evaluación neuropsicológica infantil busca determinar la presencia de cambios cognitivos y del comportamiento eh, en alguna sospecha de algún tipo, ya sea de alteración o de disfunción cerebral. ¿Cuál es la diferencia entre una alteración o lesión a una disfunción cerebral? La alteración o lesión es producto de algún trastorno, eh, que nacemos con un trastorno o que hay un, digamos, de genéticamente o por algún golpe o un traumatismo encefalocraniano. En niños, cuando estamos hablando, lo más común es un traumatismo encefalocraniano o, por ejemplo, un tumor que podría ser cáncer al cerebro y todo eso, ¿no? Y las disfunciones mínimas cerebrales son alteraciones que no se denotan en una resonancia. Por eso es muchas veces la confusión. Todos nosotros, todos, tenemos pequeñas disfunciones mínimas cerebrales. Ustedes pregúntense, ¿en qué no soy tan hábil? Y de hecho, en ese que no eres muy hábil, debes tener una disfunción mínima cerebral. Y es por eso que el niño, cuando presente un problema de conducta, sospechemos, hay una alteración de un trastorno en el desarrollo o puede ser una disfunción mínima cerebral del niño que no ha madurado acorde o no está madurando, ¿cierto? Y está alterado la parte conductual, en el aprendizaje, en el lenguaje, en la atención. Nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿no? Estos cambios, dice, se definen y cuantifican mediante la observación clínica y la utilización de instrumentos de medición. Es decir, la evaluación neuropsicológica infantil tiene dos variantes. Lo que nosotros podemos utilizar como instrumentos de medición, test psicométricos, test validados, estandarizados, claro, sí, nos sirven porque tienen bases teóricas. Recuerden que todos los test o todas las baterías tienen bases teóricas, ¿no? Fundamentadas de modelos cognitivos de psicología que la respaldan años de estudio de investigadores. Pero también hay un punto muy importante aquí, la observación clínica. Y esta observación clínica la va a dar el examinador. Y es por eso que el examinador tiene que tener una expertise en este campo. ¿Y cómo tengo yo la expertise en este campo de trabajo? Aparte de hacer lo que es conocimiento, estudios, especializaciones, capacitaciones, actualizaciones, ¿cierto? Tener práctica. Lo que te va a dar es la práctica de conocer a un niño cuando llega, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo tantos años trabajando con chicos con trastornos en el neurodesarrollo que ya puedo diferenciar mirando, ¡ala! Ya tiene un ojo, ¿no? Sí, los psicólogos, todos nosotros los psicólogos, desarrollamos, desarrollamos una observación clínica, lo desarrollamos y ya nos podemos dar cuenta con ciertas preguntas, este, eh, por dónde puede ir direccionado el pronóstico del diagnóstico, ¿no? O la presunción diagnóstica, como se dice, ¿no? Y por eso es tan importante que así como tengamos poder tener herramientas psicométricas para evaluar las diferentes áreas eh, neuropsicológicas,
a tener una buena herramienta que es nuestra anamnesis. La anamnesis es importante, importantísimo conocer los antecedentes del niño, y los antecedentes en neuropsicología los tienes que conocer hasta la segunda generación, que son los abuelos, hasta los abuelos, ¿no? Preguntar también, primos cercanos, es decir, para poder saber cómo es el contexto y estar mirando qué alteraciones familiares podríamos estar teniendo, ¿no? Aquí, la evaluación neuropsicológica no tiene como fin determinar dónde está el daño cerebral, porque esta localización del daño cerebral es el campo específico de la neurología. Nosotros lo que tenemos que ver son los síndromes y las condiciones neurológicas del perfil neuropsicológico característico. Que claro, nos da un indicio, obviamente que hay que conocer las localizaciones, pero nuestra función es el perfil neuropsicológico. Siempre les digo, cuando trabajo con el equipo, cuando estamos hablando de trastornos en el neurodesarrollo, cuando estamos hablando de trastornos psiquiátricos infantiles, tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario. Y cuando estamos hablando de trastornos, estamos hablando de una condición médica. Y aquí, quien tiene que liderar ese trabajo en equipo son los médicos. Nosotros trabajamos al lado de ellos. Nos hemos posicionado. En la actualidad, la neuropsicología está posicionándose, está dándose su lugar, está siendo reconocido. Ya muchos neurólogos, pediatras, psiquiatras, pediatras, para poder sellar un diagnóstico, para poder tener algo mucho más claro, derivan a una evaluación neuropsicológica infantil, la deriva. Y es por eso nuestro compromiso de seguir capacitándonos, seguir eh, eh, estudiando, ¿no? Y hacer una adecuada evaluación que nos permita tener tanto detalle, que le permita al neurólogo o al psiquiatra poder determinar con otras herramientas, porque el neurólogo también se pasa de otras herramientas, resonancia, ¿no? Tomografías, para poder dar un diagnóstico etiológico y diferencial. Tenemos que diferenciar la causa, pero también la diferenciación. Eh, Aquí, como les vuelvo a repetir, no estamos buscando nosotros este, el tema anatómico, sino más que todo el funcional, ¿no? Y también nos permite la evaluación neuropsicológica infantil ver las fortalezas y debilidades y pronosticar las posibles limitaciones, ¿no? Del que podría tener el niño para un tema de promoción, prevención. Si ustedes se imaginan, me imagino que ya les habrá llegado algún caso de chicos con trastornos en el neurodesarrollo, que es autismo, y que en el desarrollo del cerebro pasa algo, hay varios hitos del desarrollo. Por ejemplo, en el del cerebro hay los 3 primeros meses de gestación, luego hay el primer año de vida del niño es vital. No se sabe qué pasa aproximadamente entre el año y medio y 2 años. Pero muchas veces ustedes han escuchado en consulta que el padre le decía, mi hijo hasta el año estuvo bien, hasta el año y medio, él ya hablaba, decía, y no sé qué pasó, dejó de hablar. Algo pasa en el cerebro, en este desarrollo, que al año y medio o a los 2 años hay un bloqueo, ¿no? La otra etapa que decimos que se puede llenar de trabajo que tenemos con la nueva neuroplasticidad es hasta los 5 a 7 años, y de ahí hay un par en el cerebro. El cerebro no es que no deje de trabajar, sino que hay una pausa en esta revolución o en esta actividad de la plasticidad hasta la adolescencia. En la etapa de la adolescencia también viene la última revolución, es decir, el último suspiro
de los neurotransmisores, de las neuronas, ¿no? Y decimos, ¿y por qué? Ah? ¿Por qué en la adolescencia? Tendría una explicación, obviamente, el tema biológico, ¿no? El tema hormonal que pasa en la adolescencia. Entonces, hay que tener ese hito muy importante, por eso yo siempre digo, todo adolescente tendría que pasar por una evaluación o un encontrarse para poder pasar esa revolución. Si estamos hablando de un chico que no tenga un trastorno en el desarrollo, imagínense a un niño con trastornos en el desarrollo, ¿no? Entonces nos permite también esto ver el proceso del perfil neuropsicológico que va a poder variar en el tiempo, dice, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles son los objetivos de la evaluación neuropsicológica infantil? Es determinar la eficiencia cognitiva del niño en las diferentes áreas, es decir, cuáles son los dominios, lenguaje, atención, memoria, identificar los puntos fuertes y débiles. ¿Y por qué sería importante cuando nosotros, ojo, ojo, muchos años se creyó que la neuropsicología solo era importante para los pacientes con alguna lesión o daño. Los nuevos enfoques que dicen que la neuropsicología va más allá de una lesión, sino va al tema de promoción, prevención. Y como le estaba diciendo en el ejemplo anterior, ¿no? Si sabemos que al año y medio, 2 años, pasa algo en el cerebro, ¿se imaginan ustedes poder hacer campañas preventivas, así como si se vacuna al niño al año? Es decir, al año empezar a hacer trabajos de prevención para minimizar, le digo, no es que va a curar, minimizar los estragos que va a pasar en esta revolución neurológica que el niño pueda tener, ¿no? Del desarrollo del trastorno, ¿no? Relacionar, dice, los resultados con las áreas encefálicas implicadas, sí, a ver con qué área, por ejemplo, ¿no? El control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, el niño no planifica, el niño no es impulsivo, ¿qué podemos hacer hipótesis? Ah, la inmadurez del área prefrontal del cerebro del niño, ¿no? Establecer hipótesis neuropsicológicas, qué podría ser, qué cuadro podría tener, qué síndrome, utilizar los resultados para facilitar el diagnóstico, como le estaba explicando a los médicos, a nosotros mismos, ¿no? Y utilizar los resultados de la evaluación neuropsicológica para los programas de intervención. Yo aquí voy a hacer un alto en explicarles que cuando evaluamos a un niño, hacemos una evaluación neuropsicológica, tenemos que evaluar la parte intelectual, la parte, ¿cómo se llama?, conductual, la parte atencional, y la batería neuropsicológica evalúa todo lo que son las funciones ejecutivas del niño. Y a veces podemos ver, por ejemplo, en un Wechsler, en un WIPSI, ¿no? Que el niño en la parte de memoria de trabajo, en la velocidad de procesar la información, tiene puntajes bajos. ¿Qué me quiere decir esto? ¿No? Que eso puede estar siendo afectado. Pero en el área del lenguaje está bien, en el viso perceptivo está bien, el subrazonamiento, pero en velocidad de procesamiento y memoria de trabajo está bajo. Entonces, aquí me da el indicio, cuando vemos el marco teórico del Wechsler, te puedes dar cuenta que estas dos áreas son afectadas directamente por el nivel atencional, impulsividad y funciones ejecutivas. Entonces, cuando yo voy a hacer mi rehabilitación o armar mi programa de rehabilitación, yo tengo que trabajar lo interno, la base, no la punta del iceberg. Si la parte cognitiva es la punta del iceberg, dentro de esto está lo que es la madurez neuropsicológica, las funciones neuropsicológicas. Nosotros tenemos que trabajar lo interno y por ende lo externo va a empezar a desarrollarse. Es por ahí muchas veces cuando veo programas de rehabilitación, eh, ocurre pues en nuestro país y en muchos países, que a veces cuando se hace la evaluación neuropsicológica, no necesariamente la persona que ha hecho la evaluación va a llevar el tratamiento, ¿no? Por eso lo hacen en clínicas, hospitales, y lo lleva, y la terapeuta
que va a hacer el trabajo no se alinea a la evaluación neuropsicológica. Ella hace su propio programa. Tiene que estar alineado, ¿no? Y tiene que estar alineado con las funciones, con la parte neuropsicológica y con el cuadro que les he mostrado de las etapas de desarrollo que tendríamos que tener, ¿no? Si ahí está abajo, bueno, entonces, bueno, entonces en el modelo multifactorial, este, ¿qué, ¿qué modelos hay para la evaluación neuropsicológica infantil? Han existido muchos modelos, uno clínico, uno cognitivo, ¿no? Uno emocional, entonces, diferentes. Los últimos hallazgos nos dicen que existe un modelo multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Muchos factores pueden ser causas de los procesos, de las alteraciones. Entonces, dentro de nuestro paradigma, tenemos que saber, ¿no? Cómo son los trastornos infantiles, cómo es lo biomédico, lo comportamental, lo psicodinámico, lo sociológico, familiar, cognitivo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que sea un modelo de evaluación multiaxial, varios factores, varias áreas, ¿no? Que nos permita descubrir desde el punto de vista. Entonces, ¿qué nos dice este modelo? Este modelo integrador, ¿no? Nos plantea que el desarrollo del cerebro es un proceso activo, no es estático como el adulto. Entonces, aquí tiene que estar importante la perspectiva ecológica. ¿Qué nos dice esto? Que el niño no es un océano, que el niño no es un cerebro que solamente para poder dar un diagnóstico en la evaluación, solamente voy a ver al niño. No, tengo que ver todo su ambiente, su dinámica familiar, por ahí le dije la anamnesis, ver hasta el área del abuelo, ¿no? Y esto van interactuando a lo largo del tiempo, ¿cierto? Acá nosotros tenemos que tener conocimiento de neurociencias, de neuropsicología conductual, clínica, evolutiva, neurobiología, sistémico, conductual, ¿no? Y también dice, analiza el modo en que evolucionan los trastornos a lo largo del tiempo en función a su gravedad y origen, porque hay gravedad y origen, ¿no? También propone evaluar los trastornos del sistema nervioso, el neurodesarrollo y también lo que son adquiridos con el tiempo, ¿no? Y también por eso nos dice, la evaluación tiene que ser todo, niños, su contexto, por eso la entrevista es con los padres, con el colegio, con los que nos puede dar información, cómo se comporta con los amigos, ¿no? A diferencia de los amigos. Muy bien. Por ejemplo, en este modelo transaccional, cuando queremos, por ejemplo, hablar sobre un niño con TDAH, tengo que ver los factores biogenéticos. Vamos a ver si hay papás con esta predisposición, papás, abuelos, ¿no? Si nosotros le preguntamos, yo siempre le digo, señora, diga, cuénteme, ¿cómo era usted a la edad de su niño? Si el niño tiene 5 años, tiene 6 años, 7 años, cuénteme, ¿qué recuerda? ¿Cómo era conductualmente? ¿Cómo era atencionalmente? ¿Cómo era socialmente? Y siempre por algún lado, o papá o mamá, sale la información. Y si volvemos al señor, al papá, ¿cómo era su papá? Cuénteme cómo era su papá, cómo era su mamá. Y también sale la información, ¿no? Factores anatómicos, químicos, ¿no? Que podrían estar alterados, es decir, alguna ingesta, hay también temas de drogadicciones, ¿no? Hay investigaciones del alto índice de padres que han consumido marihuana, que hay alteraciones bioquímicas acá, ¿no? Factores sociales, ¿no? ¿Cómo está su conducta antisocial, problemas de relacionarse, rechazo con los compañeros, ¿cómo está? Recordemos que antes, eh, eh, algo muy importante que quiero que tengan en cuenta aquí, es que antes se hablaba de diagnósticos primarios, ¿cierto? Y luego de diagnósticos secundarios se podría hacer. Y siempre nos preocupábamos ver, ¿cuál es el diagnóstico primario de mi hijo, no? Entonces mi hijo no tiene problemas de conducta, solo mi hijo tiene TDAH, pero problemas de conducta o trastornos de conducta no tiene. Las últimas investigaciones nos dicen que antes se decía
que las comorbilidades eran una excepción. Ahora es una norma. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los casos diagnósticos primarios vienen asociados a una comorbilidad. Y la comorbilidad es la que se tiene que tratar con un médico para la medicación. TDAH, si hay la alteración, hay que ver si este también, aparte de ser TDAH, tiene un trastorno de conducta, ¿ok? Este, si tiene también pues el tema de baja autoestima, tema emocional, factores escolares también, una mala pedagogía, porque es cierto, ya se tiene que cambiar ese chip en lo que es la básica regular, forman a los profesores o docentes para niños, entre comillas y paréntesis, que ya no existe esa palabra, regulares. No, tiene que cambiar desde la malla curricular, que el docente que va a trabajar en escuelas tiene que prepararse para ver que sus alumnos no van a ser homogéneos, van a ser heterogéneos, ¿no? Y muchas veces al niño con TDAH se le trabaja una metodología que es pues inadecuada, ¿no? Y lo único que se ha trabajado es la baja autoestima y a mermarlo. A mí me encantó una frase que le escuché, ¿no? Si al pez, algo era así, me acuerdo de ella, si al pez tú lo mides por la capacidad de trepar árboles, es seguro que el pez se va a sentir un torpe. No sé si lo han escuchado, por ahí más o menos es algo así, ¿no? Si tú a una persona que no tiene esa capacidad la evalúas con eso, se va a hacer torpe, pero en cambio el pez en el agua es un trome. Hay que ver eso, ¿no? Factores familiares, inestabilidad, ruptura de vínculos, divorcios, problemas, trastornos psiquiátricos, ¿no? Factores ambientales como prematuro, prenatales, perinatales, ¿sí? Todo. Es decir, para poder evaluar a un niño tenemos que ver todos estos factores. ¿Y dónde los vamos a conocer estos factores? En la análisis. En la análisis. Entonces, la evaluación, creo que eh, joven Edgar, hola, creo que podemos hacer un alto, hola. Profesora, ¿cómo está? Sí, Muchísimas gracias por el tiempo. sí, sí, Muchísimas sí, sí, gracias. ahorita para poder. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en este masterclass. Voy a robarles un par de minutos, exagerando 3 a 4 minutos como tal, solo para poder informarles que la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología contamos con 3 programas especializados en los posgrados de psicología y que esos 3 se dictan a modalidad de distancia. Tenemos uno de los 3 doctorados de psicología que se dictan a nivel nacional y justo acabamos de aperturar el 16 de marzo este doctorado con casi 20 personas que están enrumbándose en conseguir el más grado alto académico en el mundo de la psicología, donde están, y estoy muy seguro que van a manejar teorías y técnicas avanzadas de investigación tanto cuantitativa y cualitativa. También tenemos la maestría en psicología clínica de niños, que actualmente inició clases este 16 de marzo y es la maestría, mejor dicho, con la mayor cantidad de participantes, 30 personas, un poco más de 30 personas que se han inscrito a esa maestría. Y no solo psicólogos, también tenemos personal, en este caso me ha tocado la oportunidad de poder entrevistar a doctores que son de pediatría y que se han interesado en el mundo de la psicología clínica del niño para poder obtener un diagnóstico, porque como ellos mismos lo dicen, no todo diagnóstico siempre es médico, siempre es de un dolor físico, también puede ser una dolencia emocional o de la psiquis de los niños. Y esta maestría le va a poder brindar herramientas de evaluación, diagnóstico, intervención y prevención en la problemática psicopatológica de la población infantil. Y también tenemos una maestría en psicología del trabajo y las organizaciones, que también es una maestría muy, muy solicitada para todas aquellas personas que les interesa la psicología organizacional, que les interesa potenciar y repotenciar el valor humano, el factor humano que tienen las empresas, tanto públicas, privadas, y mejorar la gestión y el desarrollo de los ambientes laborales. ¿Por qué deberían ustedes optar por estudiar un posgrado en la USMP? Porque somos una universidad con más de 60 años de trayectoria, tenemos una inversión muy competitiva,
tenemos 10 programas especializados en áreas particulares de la comunicación, psicología y turismo, como es esta facultad, y tenemos una metodología a distancia que siempre está enfocada en el acompañamiento del estudiante, muy, pero muy basada en el tema de la investigación, y tenemos una metodología de enseñanza que está diferenciada y orientada a la dinámica participativa e interactiva. Vamos a iniciar clases todavía el próximo agosto, aproximadamente el 15 y 16 de agosto, pero quiero invitarlos a todos a tomarlos como una opción para poder diferenciarse y alcanzar el siguiente grado académico a través de sus, Bueno, a través de sus correos electrónicos, a través de del WhatsApp, le vamos a enviar toda la información sobre los programas de psicología que ustedes han puesto como interés al momento de registrarse en la participación de este masterclass. Igual nuestras asesoras están prestas para poder atender cualquier duda o cualquier consulta. Magíster Miluska, muchísimas gracias por el tiempo brindado. Volvamos a su exposición que se encuentra muy, muy, pero muy buena y muy interesante. Muchísimas gracias por el Ok, tiempo, Magíster. no, muchas gracias a usted. Ok, Cualquier duda, cualquier consulta la pueden realizar por interno a través del chat y acá le vamos a brindar toda la información. ok, ok. Gracias, Bien. Magíster. Le hago recordar que también tiene algunas preguntas por ahí, por el chat, Sí, que lo pueda ya. responder después de finalizar su exposición. Ah, al final, Muchísimas gracias. al Sí, final. al final de su exposición. O como usted Ah, ya, desee, ya. Magíster. Si alguna pregunta tiene alguna relación con el tema que va, la puedo usar como un ejemplo. Sí, 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 No sí, le sí, sí, quito vamos más tiempo, no le quito más tiempo. Continúe con su ya. exposición. Muchísimas Ok, gracias. muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, he estado leyendo aquí que me preguntan, ¿no? A ver, ¿cuál es? A ver, está. Voy a ver esto. Vamos a un poco interactuar porque si no, hablo sola. A ver, aquí por ejemplo me dicen, vamos a escoger dos preguntitas, ¿ya? Dos preguntitas, a ver. Ya. Aquí me pregunta sobre una batería idónea para niños de 8 a 10 años, considerando las diferencias socioculturales de nuestra población infantil. En la misma pregunta, ¿es recomendable aplicar una evaluación psicológica para un niño con diagnóstico de retraso mental? La evaluación neuropsicológica, por supuesto que sí. Es importante para ver el perfil. Recordemos que lo que vamos a ver nosotros es el perfil neuropsicológico. Entonces, en un niño con retraso mental, ¿no? Vamos a ver qué grado tiene. Por ejemplo, cómo está su nivel de atención, su nivel de lenguaje. Y dijimos que era importante el tema de funciones ejecutivas, ¿no? Cómo está su autorregulación, su planificación. ¿Qué batería sobre el sociocultural? No sé si te refieres a Lima, a provincias, al idioma, no, ahí sí no lo tengo claro, pero nosotros sí hay pruebas de funciones ejecutivas, hay pruebas también no verbales que podrían servirte y darte un indicio, dependiendo cuál es el motivo de consulta, porque entendamos que en el tema de retraso mental hay niveles, y según los niveles que tenga el niño, hay pruebas que podrían ser utilizadas para el trabajo, es decir, sí sería. Aquí me están preguntando, ¿qué diferencia hay entre una disfunción cerebral de una inmadurez neuropsicológica? La inmadurez es que el cerebro de un niño termina de madurar hasta los 7 años. Entonces decimos que el niño antes de los 7 años, por ejemplo, si sabemos el hito de desarrollo, a los 3 años no está hablando como debería estar hablando su grupo normativo. A los 5 años no estaría hablando. Entonces estamos hablando ahí de una inmadurez. El niño no está madurando, pero es como si fuera una frutita. Hay que darle tiempo. Pero mi recomendación es la prevención. Si yo estoy viendo que el niño tiene un área como el lenguaje, como la conducta, como la atención, y no está madurando al mismo ritmo de los demás niños, entonces hay que hacer la intervención de prevención. Pero como ya los había dicho en el inicio, ya los trastornos del desarrollo como el TEA, el autismo, ya uno se va dando cuenta al año y medio, 2 años. Entonces los padres también vienen a consulta y decimos, sí, pues todavía no se puede diagnosticar porque todavía hay el tema de la madurez del cerebro.
Y entonces, si estamos en esta etapa de los 5 años, de la mayor neuroplasticidad, es la intervención en este momento, pero una intervención adecuada. Entonces, hasta los 7 años podemos hablar de inmadurez neuropsicológica. Pasado un niño de 8 años ya no tiene inmadurez. El niño ya tiene un retraso en alguna área. Y a partir de los 8 años ya podemos hablar que tiene una disfunción mínima cerebral en la área que podría lograr y si en la resonancia no sale ninguna lesión. ¿Ok? Entonces, hasta los 7 años hablamos de inmadurez y después de los 7, 8 años ya estamos hablando de disfunción mínima cerebral. Es apresurado decir que el tener alguna dificultad en un dominio significa tener una disfunción cerebral mínima. No sé si con la primera te he respondido esa pregunta. Si no, me lo aclaras me puedes aclarar al final, pero creo que con la primera te lo he aclarado, ¿no? Un niño con TDAH, ¿con qué baterías podemos evaluar de la conducta? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y antes de decirte que hay una batería para TDAH, lo que tendríamos que preguntarnos, ¿cuáles son los indicadores conductuales para el TDAH? ¿Cuáles son? Desatención, impulsividad, hiperactividad. ¿Y cuáles son los indicadores previos a la conducta de impulsividad? Autorregulación, autorregulación. ¿Y qué ve la autorregulación? Funciones ejecutivas. Entonces, mi recomendación, si te llega un caso de un niño con TDAH, primero la parte cognitiva, Wechsler. Segundo, una batería. Y ahora al final les voy a dar nombres de diferentes baterías que se pueden recomendar. ¿Qué se evalúa en un niño con TDAH? Principalmente las funciones ejecutivas. Bueno. Ya, vamos a seguir en la siguiente, al final eh, conversamos, ¿no? A ver aquí, ¿qué indicadores presenta un niño con 3 y 4 años en un posible TDAH? ¿Qué indicadores presenta un niño de 3 y 4 años con un posible TDAH? Un indicador de hiperactividad, de atención. Ojo, pero la atención y la hiperactividad en un niño pequeño tiene que ser en mínimo 3 lugares: casa, amigos y colegio, ¿no? Que ya te está diciendo que no se puede controlar. Cuando el niño no se puede controlar, los niños de 3 años y 4 años tienen un proceso de adaptación al nido, ¿no? Entonces, cuando no se está adaptando, hay una alerta. Ok, listo. Entonces vamos a continuar, porque si no se nos va a quedar poco el tiempo, porque me dijeron, ya. Entonces, la evaluación multiaxial o multifactorial, ¿no? Propone que a partir de los conocimientos, primero, ¿cómo hacemos las etapas? Que primero lo que tenemos que hacer, bueno, prepararnos, tener conocimientos teóricos sobre el desarrollo neuropsicológico, plantear por qué ha aparecido el problema, y eso lo vamos a hacer, ¿no? Es por qué puede ocurrir como ahorita un TDAH, un TEA, aprendizaje, ¿no? Lo segundo es generar hipótesis relacionadas al comportamiento y las funciones cognitivas emocionales. ¿Y cómo vamos a partir de esto? En la entrevista con la familia, la escuela, hay que recabar información, cómo se comporta con sus compañeritos de la misma edad, ¿cierto? Desde cuándo ocurre el suceso, tenemos que tener un rango de continuidad de mínimo 6 meses, y aquí es importante que en la primera consulta veamos también cuál es la percepción de los padres, ¿no? Luego hay que hacer una interpretación neurocognitiva de los resultados. Bueno, aplicar las pruebas, ¿cierto? Y luego hacer la interpretación, luego identificar los puntos débiles y fuertes neurocognitivos. Me había pasado en esto. Aparte de nosotros solamente de ver los puntos débiles, sí tenemos que también tener en cuenta los puntos fuertes, pero no para intervenir en los puntos fuertes. Recuerden que los puntos fuertes del niño es un desarrollo genético, natural, que el niño va a seguir desarrollando. No tenemos que estimular eso. Lo que tenemos que es que identificar y que nos sirva de aliado para poder compensar las áreas en déficit. Por ejemplo, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, tienen dificultades para leer, tienen dificultades para comprender,
pero qué buenos deportistas son, qué buenos artistas son, qué bueno tema visoespacial. Entonces hay que estimular eso. ¿Y por qué? Por también un tema de integración y de autoestima del niño. No puede ser todo malo. Un informe neuropsicológico no puede ir todo en negativo. Algo de positivo tiene el niño, algo de fortaleza tiene el niño, ¿no? Ya. Y luego del perfil obtenido, confirmar con nuestra hipótesis inicial. Es decir, viene la consulta el niño, tenemos una hipótesis, decimos, el niño puede estar de eso, me sospecho de esto, sospecho de un TEA, sospecho, tengo la duda entre si es un TEA, un TDAH, un trastorno específico de lenguaje, un trastorno pragmático, ¿no? Y con la evaluación todo, confirmé mi hipótesis o no confirmé mi hipótesis. Y si tengo dudas, adicionar, ¿no? Mi nueva hipótesis y poner una prueba específica, ya más detallada de esta nueva hipótesis que he planteado, ¿no? Volver a integrar los datos con las nuevas pruebas, en base a las demandas recogidas de los resultados, presentar una propuesta de intervención. Nuestro trabajo como neuropsicólogas es proponer guía de los psicólogos que vayan a hacer el tratamiento, una guía de intervención, ¿no? Elaborar este plan, hacer una intervención sistemática y eficaz, recoger los resultados, volver a reprogramar a ver si está funcionando o no está funcionando este trabajo, ¿no? Y si no, volvemos a retomar en qué parte de nuestra hipótesis no está funcionando, ¿no? ¿Cuándo derivar a un niño a una evaluación neuropsicológica infantil? Cuando hay alguna lesión, cuando muchos niños vienen derivados por la profesora, pero también ahora por el pediatra, por el médico que ve, por ejemplo, ¿no? Por eso yo digo, es importantísimo, qué importantísimo es seguir capacitándonos, porque muchas veces los niños llegan a la consulta psicológica o neuropsicológica a partir de los 3 años. Ese es la mayor porcentaje. Pero, ¿cuál es el especialista que lo ve al niño desde el que nace? ¿Qué otras carreras les nace? ¿Mm? Por ahí alguien que pueda contestarme. El pediatra. Las enfermeras. Pediatra, enfermera. Ay, pueden. Yo pensé que no podía. Pensé que no podía. Interrúpame nomás. Yo pensé que no podía, solamente podían escribir. Pediatras, muy bien, gracias. Pediatras, enfermeras, tecnólogas. ¿Ustedes se imaginan si ellas estuvieran capacitadas y se hubieran dado cuenta al año y medio, que el niño de este programa Niño Feliz, Crece Feliz, pudieran identificar? Tengo muchos chicos con TEA que vienen con su cartilla, que todo es perfecto y sobresaliente todavía, ¿no? Y que a los 2 años pasó algo, ¿cierto? La otra vez, siempre lo converso y lo menciono porque hay que mencionar esos nuevos avances. El otro día estuve hablando con una colega, amiga, profesional, médico, que se había ido a México a hacer una especialización para la detección de trastornos en el neurodesarrollo autismo desde la barriga. Me quedé así, ¿no? Imagínense cómo la tecnología ha avanzado también para bien, y se pueden hacer con estas ecografías 5D, el análisis, hay indicios desde la barriga. ¿Se imaginan? Cada vez más tenemos que ir capacitándonos, ¿no? Ya, si no tuviera este problema también, cuando presenta déficits graves crónicos que no responden a tratamientos tradicionales. Por ejemplo, el niño está llevando terapia de lenguaje, a los 2 años, 3 años, mamá lo lleva, terapia de lenguaje y sigue con las dificultades. El niño está aprendiendo la lectoescritura, le cuesta, siguen las dificultades. Cuando ya hay algo fuera de la tradicional, que ya la psicología no está respondiendo, tiene que pasar a una evaluación neuropsicológica, ¿no? Los problemas emocionales, ansiedad, depresión también, retraso, ¿no? Déficits perceptuales, memoria, aprendizaje. Entonces, trastorno de personalidad, ¿no? Cuando el niño ya hay indicios, a Dios siempre lo es un niño tan pequeño, sí, pero hay que trabajar con los niños el tema de empatía, ¿no? El tema de empatía, trabajar ponerse en el lugar de otras personas. Y bueno, los parámetros de la evaluación
infantil es difícil de establecer parámetros porque no es única ni exacta, ¿no? Aquí tenemos que hablar sobre su carácter heterocrónico, es decir, diferentes síntomas, diferentes causas, diferentes orígenes, ¿no? Que no podemos distinguirlos, ¿cómo se llama? Solamente con una línea, ¿no? En lo que hablamos de lo que es heterocrónico, estamos hablando que significa que existen en este desarrollo diferentes procesos cognitivos, ¿no? Y factores neuropsicológicos que tienen un carácter irregular, no es crónico homogéneo, es irregular y se van dando en el tiempo, en el proceso, diferentes etapas, en el niño va cambiando, por eso decimos, ¿no? Al niño cada 6 meses hay que ir evaluando. Bueno, hasta aquí voy a resolver las otras preguntitas que me han hecho para irnos a pasar a las pruebas. Por favor, me dicen hasta qué hora tengo para... A ver, ¿dónde está? A ver, a ver, a ver. A mi niño lo evaluó una psicóloga y le llevó a neuropediatra. Es el quien lo diagnostica con TDAH a los 7 años. Bueno, si solamente el neuropediatra, mi sugerencia es que pase a evaluación neuropsicológica. No porque se contradiga a lo que haya dicho el neuropediatra, sino para ver el perfil neuropsicológico, como ya les he mencionado, cómo está su función ejecutiva de tu niño, cómo está su nivel de atención, cómo está su nivel de razonamiento, cómo está su nivel de emocional. Ojo que la neuropsicológico no solamente es eh, 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 psicometría, también es evaluación emocional, la personalidad, sus pensamientos del niño, dependiendo de la edad que tiene, ¿no? Una pregunta que prueba es exacta para el TEA, exacta. Hay varios que se han dado, hay helados, ¿no? Para niños, el ADIR de los padres, pero también hay, digamos, perfiles de desarrollo de lo que es el niño con TEA, porque el helado solo te dice si tiene o no tiene TEA, ¿no? ¿Dónde podemos ver la grabación? Está muy interesante. Oh, qué pena, ya está. Un niño con presunción de... Disculpe, Sí, helado, sí, aro, lo voy a escribir por el chat. mm, y- Ahí está. Sí. Muy bien. Un niño con presunción diagnóstico TEA a nivel moderado, si grado 2, es necesario e indispensable que pase por una evaluación por supuesto que sí. Neuropediatra y su perfil neuropsicológico porque es distinto. Y más importante es ver el perfil, cuál es el canal de aprendizaje de este niño. Recuerden que vimos la parte de esta pirámide, no se olviden de esa pirámide. Sus trabajos de intervención tienen que ir en función a esas pirámides. Si el niño tiene, ¿cuál es el canal de aprendizaje del niño TEA? Visual, la mayoría de ellos son visuales, otros son auditivos. Es decir, hay que ver cuál es el canal. Sí tiene que estar dado por el médico, pero recordemos algo, ¿no? A medida que sea la gravedad del diagnóstico TEA 2 o grave TEA 3, recordemos las comorbilidades. El autismo no se medica, el TEA no se medica, lo que se medica son las comorbilidades. Muchos niños con TEA tienen asociados trastornos sensoriales. Son esos chicos que se agreden, se muerden, no pueden escuchar. Hay un trastorno sensorial. Hay que derivarlo al neurólogo para la medicación. Hiperactividad. Si hay hiperactividad en TEA, eso es el que se medica. El tema de la agresividad, la ira, la impulsividad, es decir, los TEAs tienen comorbilidades, ¿no? Entonces hay que irlo trabajando de la mano con el médico, ¿no? Las disfunciones cerebrales es una característica neurobiológica que subyace a los trastornos del neurodesarrollo. Es decir, es incorrecto mencionar que el déficit funcional se evidencia o presenta a partir de los 7 u 8 años. A ver, no entendí esa pregunta. Es decir, es parte, por supuesto, pero ahí me estaban preguntando, claro, la disfunción es, ya que ya entendí la pregunta. Es parte de, naces con estas disfunciones, no es que aparece a los 7, 8 años, ahí sí quiero corregir eso, no es que aparece, es parte de, pero ¿cómo sabemos que es una disfunción antes de los 5 años, a los 2 años, a los 3 años? No lo vamos a saber
¿Por qué? Porque vamos a esperar la neuroplasticidad, vamos a esperar la madurez del niño, vamos a esperar eso. Pero ya pasado, cuando el niño tiene 7, 8 años, a eso me refería, podemos identificarlo. ¿Por qué? Porque no todas las disfunciones cerebrales mínimas salen en las resonancias, ¿no? Un niño a partir de la edad se puede realizar un niño a partir de qué edad se puede realizar una evaluación neuropsicológica, ¿no? Que la evaluación neuropsicológica no solamente es una prueba o una batería es parte, la batería es parte. Hay baterías neuropsicológicas que ya están desde los 2 años y medio, ¿ok? Pero la evaluación neuropsicológica, si vemos que un niño al año puede pasar para la entrevista. Acordémonos que hay también baterías de maduración, de desarrollo. Entonces, en estas baterías de maduración del desarrollo, podemos ir identificando, más la expertise, más el trabajo acompañado con el pediatra, sí podemos irlo pasando, ¿no? Ya, ok. Disculpe, voy a seguir pasando. Entonces, vamos a pasar algunas pruebas, bueno, de las más principales, que se tomen, por ejemplo, lo que es el ENI, ¿no? El ENI es una evaluación, es una batería muy compleja, muy detallada. Me alegra mucho que es una de las principales baterías que no están hechas en Estados Unidos, sino que hay nuestros vecinos, de Colombia, ¿no? En el año 2013, que evalúa atención, habilidades visoconstructivas, memoria, percepción, lenguaje, ¿no? Se da a partir de los 5 años y aproximadamente dura entre 4 a 5 sesiones de tomar. Es una batería muy completa, ¿no? Nosotros tenemos el Cumanín 1, que hasta está estandarizado el Cumanín 1 acá en el Perú, pero ya salió el Cumanín 2, ¿no? Que esto es más que todo un cuestionario desde los 3 años hasta los 6 años, que comprende las áreas de sensoriomotora, memoria, aprendizaje, lenguaje del niño, que nos puede dar un buen pronóstico cómo le va a ir en el colegio. Este es un poco más ahí por el lado académico, ¿no? Al igual que el Cumanís, que esto ya es a partir de 7, 8 años, para evaluar funciones mentales superiores que influyen en lo que son los procesos de aprendizaje y conducta durante la infancia, ¿no? El BANTE, esta es una de las pruebas más completas que tenemos de mi estimado amigo Julio Flores, hecho en el 2000, la última versión, el PANFE 3, la última versión es del 2021 de México. Esta es una batería completa para evaluar los 15 procesos de las funciones ejecutivas. ¿Ok? Es muy interesante este trabajo de aquí. El BAMPE, que es una batería neuropsicológica para preescolares. Miren, de 3 a 5 años ya se le puede tomar esta prueba. Aquí evalúa el curso normal y también patológico del desarrollo neuropsicológico de nuestros procesos preescolares, atención, memoria y también funciones ejecutivas, ¿no? El test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, disculpe, que es a partir de edades de 6 años a 89, y esto solamente es una cortita, ¿no? De 15 a 45 minutos, eso se puede hacer en una sesión, y trabaja lo que son las funciones ejecutivas, la abstracción, formación de conceptos, ¿no? El NeuroKey, que es desde los 3 a 7 años, que evalúa también el desarrollo global del niño, ¿no? Y esta es una prueba cortita, ¿no? Es como algo rápido que se puede tomar entre 10 y 15 minutos, ¿no? Otra prueba de escala de McCarthy de aptitudes y psicomotricidad de 2 años, 6 meses a 8 años, 6 meses. Esta fue una prueba que le hizo muy similar al WIPSI. Recordemos que el WIPSI 4 que está en la actualidad, ya viene desde los 2 años, 6 meses, ¿no? Pero el anterior, que era el WIPSI 3, era desde los 3 años, 4 años, ¿no? Entonces, esto nos da muy buena información, ¿no? Ya estamos en el tema del Bender 2, que es un predictor, ¿cierto?, de todo el desarrollo de integración visomotora en niños, ¿no? Y acá están los posibles trastornos de un daño cerebral, pérdida de función, retardo, regresión, ¿cierto? Y el Bender, que es el anterior a este, que lo utilizamos en la actualidad en el Perú,
y hay baremos peruanos. De este hay baremos peruanos, del 2 todavía no hay, ¿no? Y si lo tienen ahí y alguien lo sabe, me pasa la voz, ¿no? Esta es la figura compleja de Rey, que siempre hay que tomarlo, son entre 5 a 10 minutos, ¿no? Que evalúa la organización perceptual y la memoria visual del sujeto, ¿no? Hay dos, hay este es hay el A y el B para niños y adultos, ¿no? Bueno, ese es algo rapidito de algunas pruebas que podemos utilizar en el campo, ¿no? Y si hay alguna pregunta adicional. A ver, ¿qué tipo de batería puede evaluar la conducta? Podemos utilizar en un niño de 3 a 4 años. Lo que pasa es que cuando me estás hablando de conducta, me estás hablando de los indicadores o de solamente de los indicadores de TEA, que en eso se trabaja, como yo ya les comenté, el último que hay es el A2, que ve la parte de comunicacional, conductual, ¿no? Interacción, es decir, varias áreas del trabajo, ¿no? Estas pruebas estas pruebas no están dirigidas, las que les he mostrado, no están dirigidas específicamente a chicos con TEA, pero yo les estaba hablando sobre lo que significa el perfil neuropsicológico. Entonces, un niño con TEA, grado 1, sí debe pasar por todos estos procesos de evaluación neuropsicológica con estas pruebas. Hay áreas que no las va a entender, por eso su evaluación va a ser cualitativa, pero sí es importante saber el, el, el perfil neuropsicológico. Recordemos que estamos hablando de perfil neuropsicológico, no estamos hablando de diagnóstico de sellar. Nuestra misión o visión del trabajo de una evaluación neuropsicológica en estos tiempos es sumarnos al equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que ver es el perfil neuropsicológico detallado, porque el niño puede tener TEA, pero tiene potencialidades. Y si vemos que, digamos, en los trabajos de rehabilitación con niños con TEAs, tenemos que trabajar y poner en énfasis el tema de funciones ejecutivas y que eso nace para el trabajo, si ya los que trabajan con el niño con autismo han trabajado, conocen el tema de la teoría de la mente. Ok, listo. Entonces, si no hay más preguntas. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Gracias. Y asimismo agradecerle a los asistentes por participar de este Masterclass de Psicología, Evaluación Neuropsicológica Infantil, organizado por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Asimismo, los invitamos a seguir nuestras redes sociales de la FCCTP para que estén al tanto de los programas de las maestrías y doctorados que ofrecemos. Muchas gracias por su participación.